7 de la mañana, 1 minuto, como lo anunciamos. Se encuentra con nosotros Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, en nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Quisiera pedirle una primera Buenos días, Eduardo. Impresión respecto de las recientes decisiones en materia de suspensión de los subsidios a los combustibles extra y eco país. Buenos días. Buenos días. La primera aclaración, Eduardo, es que no se han suspendido los subsidios. Se han aminorado, se han disminuido, pero sigue existiendo un subsidio. Es como que usted saque la mitad de un tumor, la cuarta parte de un tumor. El tumor sigue ahí y el tumor es dañino. Los subsidios a los combustibles, quiero preguntarle a usted que es un viejo comunicador. ¿Cuántos años viene usted escuchando en el Ecuador la necesidad de que esos subsidios desaparezcan? ¿Cuántos años viene usted escuchando en el Ecuador? ¿Cuántas décadas? Décadas, no años, que es un subsidio que fundamentalmente va a las clases altas. ¿Cuántos años viene usted escuchando en el Ecuador que los combustibles se van de contrabando por la frontera, que se van de contrabando en buques pesqueros para ser vendidos en alta mar? Por décadas. Es inadmisible que la sociedad ecuatoriana siga discutiendo este tema y que no se tome una medida radical de eliminarlos, porque es un costo terrible a la sociedad ecuatoriana. De todo el ingreso que desde el año 1972 el Ecuador ha recibido por petróleo, la tercera parte se ha ido en subsidio de los combustibles, es decir, está quemado, está desperdiciado sin que esos recursos se hayan usado para fines sociales, para disminuir la pobreza, para producir mayor equidad. Tiene usted razón, yo llevo muchos años escuchando esto, pero también llevo muchos años escuchando otras cosas. Es decir, la necesidad de hacer ajustes graduales para que el impacto no sea excesivamente doloroso, difícil, sobre todo para las personas con menor capacidad de ingreso. ¿Qué dice al respecto? Si usted focaliza en el caso del año 92, triplicamos los combustibles, pero subsidiamos directamente el transporte público para evitar que a los más pobres se los afecte. Usted no va donde un doctor para que le quite un tumor en 18 pequeñas operaciones. Usted va para que le extraiga el mal de una vez por todas. ¿Cuántos meses hemos perdido? ¿Cuántos años hemos perdido? Y después vendrá el desgaste político, entonces no se puede, entonces no es conveniente, entonces vienen las elecciones. Entonces se pone siempre el interés político y partidista por encima del interés de las grandes mayorías. No es cierto que hay un impacto en precios. Cuando uno estudia las cifras de la historia se da cuenta que no es así. Y esto es muy simple. Vamos a suponer que usted es el Estado y yo soy un ciudadano. Y usted eleva el precio de los combustibles, yo tengo que pagar más por mis combustibles. Tengo menos dinero en mi bolsillo. Si tengo menos dinero en mi bolsillo como consumidor, y esto es fundamentalmente las clases más pudientes, que son las que gastan en combustible mayoritariamente, tengo menos dinero para comprar, no hay presión sobre los precios. Esto no es cierto. Es decir, los precios no suben por la vía del empobrecimiento o de la limitación de la capacidad del consumo, dice usted. Pero es la limitación fundamentalmente, Eduardo, de clases altas. El pobre no le pone una Ford F-150 a $100 de combustible, 60, 70, 80, lo que sea. Eso lo ponen ciudadanos de clase media alta. Pero economista, estamos hablando de la gasolina super y de la gasolina ecopaís, que son de amplio, de masivo consumo. No se puede decir que sean solo las clases altas las que consumen estos combustibles y que por lo tanto serían los que absorban el costo de estas medidas. Mayoritariamente es un subsidio que va a las clases medias
y altas. Y el impacto en costos no es lo que se dice. Tome usted un ejemplo simple. ¿Cuántos galones de diésel usa un camión de Guayaquil a Quito? ¿50? Eso es bastante, ¿ah? Bastante. Si usted le pone $1 más, por decir, $2, lo que usted quiera, póngale $1 más. ¿Cuánto es eso? $50 más de Quito a Guayaquil. Transporta 400 quintales de arroz. Divida $50 para 400 quintales. Da $1.25 por quintal. Por favor, ¿dónde está que hay un gran aumento? Eso es como el ojeado. Usted va al campo y hay una creencia de que el niño se está muriendo de ojeado. Viene el médico y le dice que es una gastroenteritis y lo quieren matar cuando está diciendo una cosa científica. La politiquería ha manoseado este tema. El Ecuador, excepto Venezuela, es el país con los combustibles más bajos de Latinoamérica, pero de largo. ¿Sabe usted cuánto valen, por ejemplo, en Uruguay, Eduardo? $6.49. Yo viví 23 años en mi exilio en Costa Rica. $6 un galón. Son países, esos dos, de los que tienen la mejor distribución del ingreso y de los más institucionales de Latinoamérica. Siendo así, economista, si me permite, siendo así, este incremento no va a poner fin al contrabando, ¿piensa usted? Este no pone fin al contrabando, el diésel sigue subsidiado y en gran medida, y la gasolina sigue todavía por debajo del precio internacional. El mínimo precio que debe tener el combustible, el mínimo es el precio internacional, es decir, el precio al cual usted lo puede adquirir en el mercado internacional. Y en el caso del Ecuador es siempre riesgoso tenerlo por debajo de los países vecinos. Pero si está por debajo de los países vecinos, pero al precio internacional, por lo menos el contrabando no le causa un perjuicio al erario nacional, porque se estaría vendiendo al mismo precio al cual se lo adquiere en el exterior. Con lo cual, al salir de contrabando, sí hay un delito, pero no hay un perjuicio al erario nacional. Ahora, la fijación de los precios no es resultado solamente del cálculo matemático, es decir, influye en mucho el comportamiento, la psicología de los actores económicos, y usualmente los precios se inflan más allá de lo que debería o de lo que indicarían las matemáticas. No son ciencias exactas, son ciencias sociales. Estimado Eduardo, durante los últimos 24 meses el Ecuador ha tenido deflación, no inflación. Los precios han bajado. ¿Y por qué la psicología no actúa? Dígame usted por qué la psicología no actúa. ¿Está usted consciente que el Ecuador ha tenido deflación? Es decir, que hoy usted con $100 compra más que hace 2 años en el supermercado. Esas son las cifras contundentes y yo tengo las cifras del mejor índice posiblemente, que es de la cadena más grande de supermercados del país, que tiene un índice de todos los productos que vende hecho al detalle, y no hay duda de que el Ecuador ha tenido deflación. ¿Por qué no ha funcionado la psicología? ¿Por qué los empresarios si lo supiera, economista, probablemente estaría sentado en su lugar. Pero mi querido Eduardo, porque los precios se fijan no por psicología, se fijan por oferta y demanda. Cuando durante la tragedia de la familia Revolución Ciudadana se inyectó una gigantesca cantidad de gasto público en la economía, obviamente hubo una inflación de 45% en 10 años. Cuando durante la familia Revolución Ciudadana se asaltó al Banco Central para tener recursos y seguirlos metiendo en la economía y favoreciendo con políticas erradas de tasas de interés el consumo, obviamente hubo mayor inflación. Cuando durante ese periodo los salarios se elevaron más de 150% por encima de la inflación, dándole un golpe a la competitividad de las empresas ecuatorianas, ahí sí hubo una inflación mucho más alta que la del mundo y mucho más alta que la de los países vecinos. No por psicología, mi estimado Eduardo, por factores de oferta y demanda que pueden ser perfectamente analizados.
vamos concluyendo este diálogo, un par de cuestiones finales. Evidentemente, estamos hablando del tema del incremento de los combustibles como si fuera un hecho aislado. No lo es. Está en un contexto determinado. Y se dice que este es uno de los pasos que nos conduce hacia un acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional, que a su vez exige otro tipo de medidas y compensaciones para generar créditos hacia el país. ¿Piensa usted que esto es así? En el año 2015 publiqué un libro que se llama El petróleo detonante y no causante, explicando que no era la baja del precio del petróleo aquello que había determinado la crisis del Ecuador. Y ya en el 2015, prediciendo que habría un 2016 muy duro, dije en esa publicación, al exponer un plan para salir adelante, que no había alternativa que no fuese ir a los organismos internacionales. No hay que pensar solamente en el Fondo Monetario Internacional, hay que pensar en combinar el Fondo Monetario con el BID y el Banco Mundial para hacer un paquete financiero mucho más potente, mucho más poderoso. Año 2015, desde el año 2015 era ya necesario e imprescindible acudir. ¿Qué se hizo en vez de hacer lo correcto, que era ya un plan de recuperación de la economía ecuatoriana? Seguirse endeudando y endeudándose a tasas realmente de usura y entregando el petróleo ecuatoriano. Por lo tanto, no hay alternativa para el país, si se quiere salir de esto, que no sea un buen acuerdo con los organismos internacionales. Una pregunta final, Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, y tiene que ver con un diálogo que mantendremos en este espacio a continuación con la asambleísta Ana Galarza. ¿Qué opina usted de la iniciativa? ¿Percibe usted alguna pensión en su calidad de ex vicepresidente de la República? ¿Y qué opina usted de la iniciativa? Como todos los ex vicepresidentes, lo hago. ¿Qué opina de la iniciativa de eliminar la pensión vitalicia a expresidentes y ex vicepresidentes? Bueno, cuando llegue la asambleísta y experimente lo que dijo un expresidente, el doctor Velasco Ibarra, que gobernar es sufrir, no hay pensión que compense los 23 años de exilio que yo sufrí por una persecución política injusta. La angustia que tuve durante la guerra sosteniendo la economía del Ecuador y todo el sacrificio que significa asumir las responsabilidades de gobierno. Eso es una cosa que no se entiende a menos que uno pase por ahí. Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Gracias, Alberto Dajic, por estar con nosotros en Primera Impresión. Buenos días. Brevísimo corte, regresamos de inmediato con lo ya anunciado.